Hola, hola, soy Debbie Miami y bienvenidos a una nueva Coach Aventura. Sí, así me presento yo en todos mis videos. ¿Y quién soy? Soy Life Coach. Ayudo a la gente con mis reflexiones a tener una mejor calidad de vida. Pero a veces hago viajes a Disney, viajo por el mundo, te ayudo a diferentes tips de viajes o para que te diviertas. Y sí, ¿por qué no me puedo poner una corbata como se me da la gana? Y te muestro, mirá, esta es de Disney, de navegación, del barco, del crucero. Y sí, hoy quiero hablarles de muchos temas, porque en todas mis reflexiones y videos siempre tengo algunas preguntas y también con la gente que me voy encontrando en la calle y digo, bueno, vamos a hacer algo más original, más estable, más de charlar así mirándote a los ojos a vos y que vos me entiendas y que tengas ganas. Claro, hablo con el vos porque, como muchos lo saben, soy argentina y nací en Buenos Aires. Viví en muchas partes del mundo. Hoy estoy viviendo ¿en dónde? En Miami. Pero hoy no estoy en Miami, estoy acá en la Argentina, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, basta de seguir hablando de quién soy y dónde vivo y empecemos con lo que es realmente una sesión de coaching. Nah, eso es muy aburrido. Vamos a hablar de los temas que te interesan a vos. ¿Cuáles son? Déjalos acá en comentarios. Así, en el próximo video hablamos de lo que a vos te interesa. Y hoy voy a hablar de lo que otras personas me han contado. Debbie Miami Club. Y sí, mucha gente me pregunta, ¿y por qué sos tan dispersa? ¿Por qué hablas de diferentes cosas? Y yo le digo la verdad, si yo hablara de solo una cosa, y si yo me estaría aburriendo, me imagino vos que estás ahí enfrente viendo mi cara de aburrimiento, también te aburrirías. Por eso soy una persona que vas a ver que toco muchos temas, pero eso también tiene que ver con la profesión que tengo, porque Life Coach es una persona que ayuda a otras en todos los aspectos de la vida, no solo en uno. Pero acá en YouTube se acostumbra a hablar de lo que es nicho. Ni yo sabía lo que era nicho cuando empecé, porque yo empecé. ¿Y qué es un nicho? Bueno, entonces ahí me dijeron, el nicho es eso que vos tenés como una constante que hablas siempre, es el tema que usás siempre, porque así la gente que quiere solo ese tema te va a buscar a vos, porque si quiere otro tema va a buscar a otra persona. Pero yo dije, a mí eso me reaburre, hablar solo de un tema. Sí puedo decirte de tener mejor calidad de vida, de salir adelante siempre, que son cosas positivas, que eso no me aburre, porque si me hace sentir feliz a mí, también te va a hacer sentir a vos. Bueno, si todavía te seguís pensando por qué tengo la corbata esta, me encanta y la uso como quiero. Eso es parte de ser auténtico y eso es lo que a mí me gusta, poder decir, me pongo lo que quiero y como quiero. Pero, volviendo al tema, me he dado cuenta que hay una problemática que lo podemos tratar hoy porque es algo que es muy recurrente y la gente cuando me ve o me escribe me pregunta y es como que eso les hace sentir mal durante el día y durante la vida en general, que puede ser que te pase a vos o a tu amigo o a algún vecino. O también te puede pasar a alguien de la familia que tengas ganas de ayudarlo o a vos mismo, como dije al principio. Entonces, ¿cuál es la problemática? Viajando por las diferentes partes del mundo, es que estuve en Europa, en África, en América del Norte y América del Sur, y también en la zona del Caribe, me he dado cuenta que la gente, el problema más grande es lo económico. Ah, seguro, vos me estás diciendo, eso todos tenemos problemas. No. No es el problema económico, sino es cómo vos con tu economía podés llegar a organizarte y ser mejor o estar mejor. Y la primera problemática es
por supuesto, yo lo que te estoy diciendo es no solo con los que emigran de sus diferentes países, sino con la gente local del lugar. ¿Y qué es lo que pasa? La vivienda. La vivienda es una de las cosas que más preocupa a todo el mundo, tanto como dije, en Estados Unidos, como en Sudáfrica, en Johannesburgo, o como en Madrid, y acá también en Argentina sucede, ¿no? Y no es fácil juntar el dinero para comprarte algo si no lo heredás o no te ayuda tu padre. Todo eso hace que vos no sepas exacto qué vas a hacer. Entonces, con respecto a dónde vas a ir a vivir. Entonces, esto es lo que te voy a ir comentando. No siempre tenés que tener algo propio. Hay lugares en el mundo, no voy a ir especificando, pero que conviene alquilar antes que vivir, porque los impuestos son muy altos. Entonces, no siempre hay que pensar, necesito algo propio. Sí, yo siempre digo, hay gente que tiene que compartir un piso o compartir una casa, y porque ese dinero poco que ganan les sirve para ellos o para mandar al exterior o para su familia que vive con ellos. Entonces yo me pongo a pensar cómo puedo ayudar a esa gente para que no se sienta mal. Bueno, si tenés que compartir un piso, que eso suele suceder muchísimo en la zona de Europa y en los lugares de Estados Unidos cuando los chicos son jóvenes y recién arrancan su vida, ¿no? Y bueno, ese piso la convivencia tiene que estar como, digamos, saber que hay lugares que son de todos y tu lugar que es el tuyo, ¿no? Como digo, siempre conviene algo pequeño, que por ejemplo sean dos que vivan en un piso, que tengan dos, y no que tengas una casa de 10 departamentos y tengan que convivir en una cocina todos juntos o en un living. Porque, claro, ahí empiezan los roces, porque es más difícil ponerse de acuerdo con 10 personas que con uno solo, ¿no? Resumen del primer tema, entonces, ¿qué es lo importante? No siempre pensar en algo propio, sino también que lo alquilado es bueno, y si tenés que vivir con otras personas, que no sean con mucha cantidad, sino con uno o dos con los cuales puedas llevarte mejor. Y sí, la otra problemática es, ¿me quedo o me voy? Me voy a ver a mi familia y vuelvo a mi lugar que ya conozco, me quedo acá donde yo pude formar algo, o me voy ahí donde están mis hermanos y les está yendo bien. Eso depende de cada persona. Nadie te puede decir a vos, venite acá porque vas a estar mejor, o ¿por qué no volvés a tus raíces? No, lo he visto en muchos casos, que lo mejor es que solo la persona sea la indicada de decir qué es lo que quiere y lo que siente. Pero hay que recordar algo, que a veces las comodidades que ya tenés en donde estás, volver a empezar en otro lado va a ser volver a empezar, ¿no? Como recordar cuando empezaste, y también recordar qué edad empezaste. Empezaste barriendo calles, pero hoy no tenés la fuerza para barrer calles. Entonces, un ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, cómo ver en la situación en la que estás hoy y no en la que estuviste antes. Yo les puedo decir que he vivido donde quiera que piensen en todo el mundo, en lugares de frío, en lugares de calor, en lugares desérticos, en lugares caribeños. Y bueno, gracias a Dios soy una persona muy adaptable y no tengo problema. Y me adapto a esto, si tengo que trabajar de esto, trabajo de esto, si tengo que hacer otra cosa, trabajo de esta. Y si mi título acá no sirve, trato de validarlo con otro título y así salgo adelante. En mi caso, a mí no he tenido ese problema, pero hay mucha gente que no es como yo. Y es que, bueno, tiene que pensarlo más. Entonces, vamos a resumir esto. Nadie te tiene que decir si acá vas a estar mejor o allá vas a estar mejor. Solo vos vas a poder saberlo. Y
también saber qué edad tenés, si vas a poder hacer y adaptarte como te adaptaste antes, porque tenés otra edad y otra forma de trabajar. Acordate, el único o la única que puede decidir si te conviene quedarte donde estás o irte a otro lugar, eres tú. Y bueno, vamos a terminar redondeando, y la última de las grandes preguntas es... ¿saben que no me la acuerdo? ¿Vieron cómo es esto? Y no lo voy a cortar porque también ser auténtico es divertido. Y alguien me está preguntando, ¿y por qué otra vez hablas de la corbata? Porque me encanta, me encanta. Lo único que no me acuerdo bien cómo se hacía el nudo. Por ahí necesito... miren, ahí voy. Creo que estoy mejorando ahí un nudo. Ahí un poquito mejor. Ahí está, un nudito. No quiero tapar el micrófono si se escucharon ruidos raros. Es el micrófono. Bueno, y creo que lo más importante hoy en lo que hablamos, que es la parte emocional, en la parte económica y también un poco de mí, que lo más importante es que en el lugar que vayas, en el lugar que estés, con lo que tengas o lo que pensás que es poco, tenés que ser feliz. Porque no te voy a decir, sé feliz porque vos tenés zapatillas, zapatos, championes y ves que hay chicos descalzos. No te quiero decir que tenés que ser feliz porque ves que otros están peor que vos. No. La felicidad no está en algo, sino está en los pequeños momentos que vos armes de tu vida. Y cada pequeño momento es lo que forma tu felicidad. Y ya prontito les comento que vamos a abrir porque sí, tengo un equipo grande trabajando en esto. Vamos a abrir una página web con algunos ejercicios para todo lo que estoy hablando y poder, digamos, aprender a ser, por ejemplo, feliz con lo que uno tiene, aprender a sonreír, aprender a sacar tu niño interior, pero con ejercicios, porque ya en los videos lo hablamos, pero ahora va a salir la página web. Y si ya después de que salió mucho tiempo este video y me encontraste, seguí buscando, que la vas a encontrar la página web, que se va a llamar como Debbie Miami. Así es. Y nunca te conté por qué me llaman Debbie Miami, por qué me puse ese nombre. Bueno, te lo cuento rapidito y termino el video, así no es muy largo. Me llamo Debbie Miami porque viviendo en Miami, siempre ayudando gente que me recomendaba, gente uno a otro, amigos, y siempre haciendo preguntas de viajes, del lugar, de Miami, de cambio del dinero, de dónde venían, o de otras cosas más también. La gente me recordaba a mí y se anotaba en su teléfono celular, me agendaba como Debbie Miami. Y cuando empezó todo esto, dije, y bueno, ¿cuál es el mejor nombre para que la gente se acuerde de mí? Porque mi nombre es re largo. Entonces dije, ¿qué pongo? ¿Qué me pongo? Y dije, ¿y qué mejor? Como todos me llaman, Debbie Miami. Pero acordate, Debbie Miami. Debbie con una sola B e Y, porque si no, no me encontrás en las redes, te aviso. Y bueno, espero que este video diferente sea de tu agrado. Y vamos a seguir con todos los nichos que tenemos. Acordate de lo que hablamos al principio de los nichos. Y te digo que si me querés ayudar a mí, suscríbete al canal, compartí y también vas a ayudar a otras personas para que viendo estos videos tengan mejor calidad de vida. Y hace tu comentario acá abajo de qué tema te gustaría hablar en algún momento, que se me ocurra hacer otro video como este. Y ahora sí, chao, hasta la próxima, Coach Aventura. Tengo que buscar los micrófonos. Me olvidé, ya vuelvo. ¿Por qué mi canal tiene tantas cosas diferentes? Bueno, tantas cosas, no, tantas cosas. A veces uno se equivoca, y más cuando lo hace así, puro corazón y sin cortes.
Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.